Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso número 23. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios bendiciendo esta palabra, la meditación. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Te rogamos que seas tú, Señor amado, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, trayendo, Señor amado, la meditación de tu palabra en esta porción que hemos leído. Que sea tu mano poderosa siendo extendida, Señor. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En tus manos, Señor amado, nos ponemos para que seas tú moldeándonos a través de tu Espíritu Santo, en el cual nosotros oramos en esta hora. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Gracias. Deseo en esta tarde hablar, hermano, compartir una meditación breve sobre esta porción que acabamos de leer. Yo la titulo, hermanos, bajo el tema al Dios desconocido. Al Dios desconocido. La Escritura menciona, hermanos, en esta porción que estábamos leyendo hace unos segundos, sobre una experiencia, hermanos, que el apóstol, y más bien dicho, el discipulado, hermanos, tuvieron en aquel momento, en el momento en que se escribe, hermanos, estos versos de este libro, donde menciona, hermanos, que Pablo estaba en una ciudad, la ciudad de Atenas, hermanos, una región muy conocida desde el tiempo antiguo, no solamente, hermanos, por la variedad de dioses en los cuales ellos creían, sino que también conocido, hermano, por las obras, por la literatura, por los pensamientos, las ideas, por, hermano, la filosofía, los argumentos y muchas cosas que nacieron, hermano, en esta región del mundo desde el tiempo antiguo. Y Pablo se encontraba en este lugar esperando a los demás hermanos, mas sin embargo, hermanos, dice las Escrituras que él observó, hermanos, cómo en esta ciudad había, hermanos, una variedad de dioses. Hoy en día nosotros lo conocemos como la mitología griega. Hemos visto un poquito acerca de eso en nuestros días miércoles de estudio bíblico, donde, hermanos, había un Dios para cada evento o circunstancia sobrenatural, en el cual ellos le asignaban un Dios al amor, un Dios de la vida, un Dios de las cosechas, un Dios para cualquier situación, hermano, que ellos habían experimentado, que el ser humano ha experimentado en este mundo. Ellos le atribuían un Dios. Y Pablo, hermanos, pasando por ese lugar, observó y se dio cuenta, hermanos, que había en ellos, hermanos, una ceguera, lo voy a decir de esta manera, una ceguera espiritual, porque, hermanos, en cada Dios que ellos tenían, habían creado también un altar para cada Dios. Entonces Pablo, hermano, dice las Escrituras que viendo, hermano, lo que ellos habían asignado, que tenía una variedad de dioses y que a cada dios le atribuían un altar donde ofrecían sacrificios, hermano, donde ofrecían cosas para ese dios asignado. Dice la Biblia que Pablo, viendo cómo la ciudad completa se dejaba ir
por la idolatría. Dice la escritura que entonces el corazón de Pablo, hermanos, se enardecía. Amén. El corazón de Pablo, hermano, al ver, hermano, la idolatría de todas esas personas, dice la escritura que se enardecía por completo. Le pregunto, hermano, ¿cómo se siente su corazón al ver, hermanos, al ver a este mundo? O, hermano, más bien dicho, hagámoslo más pequeño. ¿Cómo se siente su corazón, hermano, al ver esta nación o ver las naciones? Hermano, hagamos el mundo más pequeño. ¿Cómo se siente su corazón, hermano, al observar las ciudades, hermano, en las cuales nosotros nos movemos, habitamos, nos movilizamos? Más bien dicho, hermano, vea usted, hagamos el mundo más pequeño. ¿Cómo se siente su corazón, hermano? ¿Cómo se siente su corazón al ver no las ciudades, sino al ver las calles, al ver las casas, al ver los hogares, hermano, que no conocen a un Dios de poder? ¿Cómo se siente usted? Pareciera, hermano, que estamos acostumbrados al ver, hermano, las familias siendo destruidas. Amén. ¿No le da pena decir amén a eso? Nos acostumbramos a eso. Es decir, hermano, es muy normal ver al hombre perdido, ver, hermano, a nuestro amigo, ver a nuestro familiar o nuestro vecino, o ver a alguien desconocido destruido por el diablo. Destruido, hermano, por el pecado. Destruido, hermano, por los demonios. Destruido, hermano, por no conocer a Dios. Hermano, su corazón no se siente, hermano, compungido. No se siente, hermano, que hay algo que lo está incomodando al ver. Es más, hermano, pareciera que aún dentro de nuestros mismos hogares hemos llegado a un tal grado de frialdad espiritual que no nos conmueve ver, hermano, nuestros cónyuges perdidos, hermano, en el mundo, o ver, hermano, aún nuestros hijos perdidos en el mundo, o ver, hermano, si estamos con nuestros padres, aún ver a nuestros padres perdidos en el mundo. Hemos llegado a tal grado de frialdad espiritual que eso es común y eso es normal para nosotros. Sentarnos a comer con alguien, hermano, que está poseído por los demonios, pareciera que es algo que es de risa hoy en día. No dijeron amén, pero es cierto. Es la verdad. Hermano, un hijo del diablo cuenta algo y nosotros le celebramos. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios que hemos sido renovados y restaurados, vamos detrás riéndonos. No dijeron amén tampoco, pero es cierto. Es decir, hermano, debe de haber una línea divisoria, hermano, de la iglesia, donde lo que es tiniebla y lo que es luz. Pareciera que no a muchos les gusta este mensaje. Pero cuando hay algo nuevo en el corazón del hombre, cuando hay una nueva creación en el corazón del hombre, uno puede ver las tinieblas y puede ver la luz con claridad. Pero cuando no hay una nueva creación en el corazón del hombre, lo mismo es el aguacate que la naranja. Lo mismo es la sandía, hermano, que el mango. Todo va para adentro y todo es sabroso, dice. Pero, hermano, en la vida espiritual no podemos manejar las cosas de esa manera. Cuando hay pecado, hay que señalarlo. Es pecado y a Dios no le agrada, aunque se enoje la gente. ¿Somos nosotros de esos? ¿A cuánto le ha hablado, pues, de Cristo? ¿A cuántos usted le ha dicho lo que Dios ha hecho en usted o no ha hecho nada? Se quedaron callados. Dios ha hecho, aunque sea algo en este día, lo ha traído a la iglesia del Señor. Y eso es bastante, hermano. Sí, no cualquiera viene a una iglesia, más si no lo traen esposado.
Hermano, es el Espíritu Santo quien hace la obra y pone, hermano, esa inquietud en el corazón y en la mente. Y aunque usted diga, ¿por qué me dejé venir a la iglesia? ¿Y por qué estoy aquí sentado? No se preocupe, fue el Espíritu Santo quien obró en usted de esa manera. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermanos. La Biblia dice que Pablo se sentía su corazón enardecido al ver una ciudad, hermanos, hundida en la idolatría. En nuestras escuelas, cuando nos hablan de esta ciudad, y aún en las universidades, no hay lamento, al contrario, hay fiesta y alegría por lo que se hacía en estas ciudades. Pero para Dios, hermano, para el Espíritu Santo, algo anormal estaba sucediendo, y era, hermano, que en ese momento debería de haber una intervención, hermano, divina de Dios, hermano, del Dios verdadero sobre esa ciudad, sobre esas personas. Aleluya. De la misma manera, hermanos, donde nosotros nos movemos, tiene que haber una intervención de Dios. De la misma forma, en nuestros hogares debe de haber una intervención sobrenatural de Dios en todos ellos. La Escritura menciona, hermanos, que cuando Pablo, hermanos, sintió en su corazón. ¿Alguna vez usted ha sentido algo, hermanos? ¿Qué le ha impedido entonces hablar de Cristo? Pablo, hermanos, sintió, tuvo ese sentimiento en su corazón al ver, hermano, que la ciudad estaba hundida completamente, hermanos, metido en la idolatría. Y Pablo pudo observar, hermanos, hoy en día nosotros vemos esos altares y vemos esos dioses a través de fotografías. O quizás, hermanos, los vemos en algunos monumentos que todavía han quedado desde aquella época. Y yo le estoy hablando, hermanos, de un tiempo hace más de 2000 años atrás. Y Pablo, al ver, hermanos, en vivo, en el lugar de los hechos, la idolatría que había en esa ciudad, dice que entonces, hermano, observó que había un altar. ¿Cuántos de ustedes tienen altares para el Señor, hermano? Un poco misteriosa la pregunta que les hice. Pero observó él, hermano, que había un altar y había una inscripción ahí puesta, una frase. Y esa frase decía en el verso número 23 que leíamos: este altar, este lugar, este puesto está reservado, y dice la Biblia, al Dios no conocido. ¿Qué le deja, qué le pone esa frase en su pensamiento? ¿Cómo se imagina usted, hermano, que estos hombres intelectuales de aquella época estaban imaginándose, hermanos, la divinidad con sus pensamientos limitados de hombre? Dice la Escritura, hermano, que ellos le habían asignado a todo lo sobrenatural que veían, le asignaban a un Dios y le ponían un nombre. Ellos mismos le daban la forma, ellos mismos le daban el color, ellos mismos le daban, hermano, la conducta de ese Dios, hermano. Ellos mismos se encargaban, óigame, con su imaginación y con sus manos, hermano, diseñar y darle forma y hacerlo Dios. Donde Dios, hermano, le ha dado poder al hombre para hacer eso. Donde dice, hermanos, que Dios le ha autorizado
como dice la Escritura, al ser humano que agarre su hacha y se vaya al bosque, observe los árboles del bosque, escoja un árbol, comience, hermano, con el hacha a darle hasta derrumbarlo y luego seguir, hermano, al árbol que ha derribado, hermano, cortar trozos, hermano, de leña, llevarlo, cargarlo a su casa, y una vez que ha llegado a su casa, hermano, ocupar unos cuantos trozos, hermano, del árbol que cortó para encender fuego, cocinar, comer y calentarse, y ocupar, hermano, otro trozo para luego, hermano, con la habilidad, hermano, humana y la diestra de sus manos, empezar a darle forma y luego, hermano, declararlo como un Dios y luego postrarse y rendirle tributo. ¿Dónde Dios ha autorizado eso? En ninguna parte. En ninguna parte. Y eso es, hermano, lo que a Dios le molesta. Cuando el hombre, hermano, en vez de darle la creación, hermano, la alabanza a Dios por la creación, hermano, busca, óigame, sustitutos. Busca sustitutos aquí en la tierra, sustitutos palpables, sustitutos que tengan color, sustitutos que tengan forma, para rendirle alabanza, para rendirle tributo. Hermano, le pregunto, ¿dónde está su sustituto de Dios en este día? Nosotros hemos tenido en muchas iglesias y hemos visto, hermano, en muchas iglesias y en muchos lugares que, hermano, aunque estén en un templo, ahí están con el sustituto en la bolsa, hermano, en la cartera, hermano, en las manos, el Dios que han creado ellos mismos. Y otros todavía, hermano, se hacen tatuajes en el cuerpo, hermano, para tener representando, hermano, en su propia piel de su cuerpo al Dios al cual, hermano, ellos le atribuyen la honra y la alabanza en esta vida. Y ahí dibujan a ese Dios que la mayoría se pintan con uñas largas. Qué Dios tan feo es ese, que ni tiempo tiene para cortarse las uñas. A ese Dios con aquellos colmillos, que fea la boca, que no tiene para ni tan siquiera representar una dentadura bonita, agradable. Hermano, ahí representa aquel rostro deformado, sin ojos, o con más ojos, o con menos ojos. Qué aspecto tan feo de ese Dios. Pero la Biblia dice, hermanos, que este Pablo y los discípulos que estaban predicando, hermanos, se sintieron, hermanos, golpeados en sus corazones al ver, hermanos, que las personas no conocían al Dios verdadero. La Biblia dice entonces que cuando Pablo vio eso, hermanos, esa escritura, comenzó a hablarles y les dijo: el Dios al cual ustedes le asignaron un puesto, y como no lo conocen y como no saben cómo es Él, dejaron el puesto vacío, dejaron el puesto sin ninguna estatua, dejaron el puesto sin ningún objeto, no buscaron, no lo crearon, sino que simplemente le pusieron una inscripción que decía: al Dios que no conocemos. O sea, hermano, aunque el hombre se crea un ateo, y aunque el hombre, hermanos, no crea en Dios, en lo más profundo de su corazón hay algo que lo deja inquietado, que lo mantiene, hermanos, con aquel vacío, porque todos somos creación de Dios. No dije todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, porque ser hijo de Dios es una categoría diferente.
Y para ser hijo de Dios hay que recibir a Jesús como su Salvador personal. Hay que estar en comunión con Él para gozar de ese título de hijo de Dios. Pero hermano, todos somos criaturas, somos creación de Dios. Y por ser creación de Dios, hermano, Dios ha puesto algo en nosotros que andamos buscando, hermano, la felicidad, andamos buscando la razón, andamos buscando la respuesta, andamos buscando algo que nos motive y nos dé, hermano, alguna razón, algún ánimo para poder vivir en esta vida a pesar de lo que nuestros oídos puedan oír y lo que nuestros ojos puedan ver y lo que nuestras manos puedan tocar. A pesar de todo eso, dice la escritura, ese lugar que estaba ahí asignado a ese Dios desconocido, Pablo aprovechó la oportunidad y al ver que ese lugar estaba vacío, se paró enfrente de ellos y les dijo esas palabras: a ese Dios que ustedes no conocen todavía, es el Dios que yo les traigo para predicar en esta hora. Y dice la escritura que les empezó a predicar, les empezó, hermano, a hablar, dice la Biblia, de un Jesús. Hermano, les empezó a hablar de la creación de Dios. Hermano, Pablo se fue allá a Génesis, les empezó a hablar, hermano, cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, hermano, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hermano, empezó a hablar del plan de salvación que había, hermano, en la redención, en la sangre de Jesús. Pablo les empezó a exponer todo eso y dice la Biblia que entonces las personas que estaban en esos lugares se agruparon y le dijeron: oye, ¿qué es lo que tú nos hablas en este día? Porque ellos no entendían. Mas sin embargo, dice la Biblia, hermano, que este lugar donde estaba Pablo era un lugar donde ellos todo el tiempo andaban buscando algo nuevo que había surgido o alguien que lo había inventado. Hermano, ¿no encuentra usted algo similar con el tiempo que nosotros estamos viviendo? Cuando pensamos, hermano, en los libros y pensamos en el hombre hace más de 2000 años atrás, muchos lo pintan, hermano, con piedras, con ramas en las cabezas, en el pelo enrollado. Pero aquí no estamos viendo ese tipo de personas. Aquí estamos viendo a personas intelectuales, a filósofos, a médicos. Estamos viendo, hermano, a personas diestras en la literatura, que hasta el día de hoy, hermano, se estudia en nuestras escuelas. Y hasta el día de hoy, hermano, se da, hermano, admiración y créditos a estas personas de aquel tiempo, que como ellos tenían la inteligencia para poder, hermano, crear todo lo que ellos hicieron. Y Pablo, hermano, se enfrentó a esa generación intelectual de su tiempo, donde era una generación que todo el tiempo estaban queriendo investigar y encontrar algo nuevo. ¿No nota usted que hoy estamos en la misma situación? Donde el hombre cada vez quiere tener un mejor y nuevo carro del año. Donde el hombre cada vez, hermano, quiere tener la mejor casa del mundo. Donde el hombre, hermano, cada vez quiere tener el mejor reloj, hermano, y el reloj más moderno, y el reloj, hermano, más sofisticado, hermano, más completo, más exacto del mundo. ¿Han visto sus teléfonos? Esos teléfonos, hermanos, dentro de 2 años ya no van a ser modelo antiguo. Eso es demasiado tiempo. Quizás le daríamos 6 meses. Es más, ya salió hace un mes y medio, apareció una noticia que algo nuevo va a salir en los teléfonos. ¿Lo saben? ¿Qué pasó, hermano? ¿Están atrasados? Ustedes no están como estas personas que van al día.
Y van, hermano, colectando la información, hermano, y no se están quedando atrás. ¿Sabe que nuestro Dios es un Dios moderno? ¿O su Dios es un Dios antiguo? Él es el mismo de ayer y hoy y siempre. ¿Pero es moderno o es antiguo? Si su Dios es antiguo, entonces mande a llamar el caballo y se va en caballo a su casa. Pero si su Dios es moderno, entonces váyase a su casa en un buen vehículo. ¿Cómo es su Dios, antiguo o moderno? ¿Qué tan moderno es? A veces la modernidad como que nos afecta o nos bendice. Porque con el modernismo muchos hemos apartado a Dios de nuestro corazón y lo hemos sacado. Ya no lo necesitamos para las enfermedades. Aunque diga no, es cierto. Porque si usted lo necesitara para sus enfermedades, por lo menos en nuestros tiempos de oración estaría de rodillas. Pero no lo necesita, no diga amén, no lo necesita. Usted necesita otra cosa más importante que esa. O usted puede orar en su casa, pues, y se ahorra el viaje a la iglesia. Amén. ¿Qué pasó? No dijeron amén. ¿No cree que usted puede encontrar a Dios en su casa? La hermana, iba a decir algo, pero la hermana se adelantó y no lo digo. Pues la verdad es que aún a pesar de que lo podemos encontrar en nuestra casa, a veces no lo buscamos. Ni allá, ni venimos acá. Pero vamos para el cielo. Digan amén, pues. ¿Para el cielo de dónde usted? Al cielo del cielo del templo. Hermano, dice la escritura entonces que este Pablo, hermano, les empezó a hablar. Y esta gente, cuando vieron que Pablo traía un mensaje nuevo, que ellos no lo tenían, se lo llevaron a un lugar. ¿A qué lugar se lo llevaron, hermanos? Dice la Biblia, el verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio ¿del qué? A ver, vamos a ver si leen las escrituras. ¿En medio del qué? Por ahí tiene un acento. ¿En medio de qué? Como que cuesta, ¿verdad?, leerlo. Les voy a dejar de tarea este verso para que lo leamos más seguidito. ¿En medio de qué? Lo llevaron a este lugar. Ahí lo puede ver usted. Cómo se mira hoy en día en el proyector. Y hay una pintura donde está Pablo con la gente. Lo llevaron a ese lugar y le dijeron: háblanos. ¿Qué es lo que tú nos traes de novedoso para este lugar? Y Pablo le empezó a hablar, hermano, de un Dios, hermano, que los puso a pensar a ellos. Porque Pablo hablaba de un Dios que no tiene forma. ¿Dicen amén? ¿Qué pasó, hermano? Pablo hablaba de un Dios que no tiene forma. Lo estoy poniendo a pensar y se han quedado un poquito retardados en contestarme. Pablo les predicaba de un Dios que no tiene forma. Todavía. Pablo les predicaba de un Dios que no tiene color. Qué raro lo que está diciendo el hermano. Sí, porque ellos tenían, hermano, altares, y en cada Dios tenía forma, y cada Dios tenía color, y cada Dios había procedido de su propia imaginación, de su propio argumento, de sus propias manos. Pero Pablo predicaba ahora de un Dios que nadie lo había formado. Ahí sí salieron más los amenes.
Pero ellos, todavía con la mentalidad que tenían, le habían asignado un puesto a un Dios que no tiene color, a un Dios que no tiene forma, a un Dios que ellos no lo pudieron formar. Y que ellos decían, en alguna parte existe ese Dios, pero nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no podemos definirle el color, nosotros no podemos definirle la forma, y no le podemos definir sus funciones. Así que dejaron el altar vacío y solo pusieron una inscripción que decía: al Dios que no conocemos. Qué interesante, ¿no? Que el hombre, a pesar de sus bajezas y de sus limitaciones, en su inteligencia todavía hay algo que le dice que hay un Dios que no lo puede formar, que hay un Dios que no le puede dar forma, que hay un Dios que Él no le puede dar órdenes, y que hay un Dios, hermano, que ellos no le pueden dar color. Porque nosotros, para ver algo, tiene que tener color, tiene que tener forma, tiene que tener textura. Y eso es lo que dice la ciencia. ¿Sabe usted por qué la ciencia no cree en Dios? A ver, aquí, estos muchachos que están en las escuelas, y los que estuvieron y pasaron por alguna escuela, la ciencia no puede creer en Dios. ¿Sabe por qué? Porque para creer en Dios, Dios tiene que tener forma. Una forma que se pueda ver, una forma que se pueda tocar, que tenga una textura. Está liso, está rugoso, está como una masa, está como una piedra, que duro. Tiene que tener textura, tiene que tener densidad. O es como el globo que flota con helio, o es como la piedra que cae al suelo. Tiene que tener color, tiene que tocarse, y tiene que probarse de muchas maneras. Tiene que ponerse al calor y a ver qué ocurre con el calor. Tiene que ponerse bajo temperatura, bajo cero, en lo helado, en lo frío, y tiene que observarse qué ocurre con el frío. Tiene, hermano, que ponerse en algún lugar y pesarse. ¿Cuánto pesa? 2 libras, 100 libras, media libra. Tiene que tener peso, tiene que tener medida. ¿Cuánto mide? Mide 2 pies, mide 1 metro, mide 1 kilómetro. Tiene que tener medida. Entonces la ciencia, hermano, para creer en algo, para darle créditos a algo, tiene que tener todas esas características. Y si no tiene ninguna de esas características, entonces la ciencia no puede creer en eso. Y por lo tanto, hermano, le da descrédito y no lo menciona. Y estos hombres eran los científicos de aquella área, de aquella zona, de aquella región. Pero en sus limitaciones, hermano, habían comprendido que a pesar de que ellos habían ya hecho todos los dioses, había un Dios que todavía no lo comprendía, no lo entendía. Y Pablo, al ver, hermano, la frase que decía al Dios desconocido, aparece en el momento oportuno y les dice: de ese Dios que ustedes han apartado un altar, ese es el que yo conozco, y de ese les quiero hablar. Aleluya. Y lo llevaron a este lugar para que Pablo hablara en público. Y ahí usted puede ver la fotografía, la pintura
qué tan grande era esta construcción y que tantas personas, hermanos, albergaba cada vez que alguien llegaba a ese lugar con algo nuevo. Hoy en día, hermanos, cuando alguien inventa algo nuevo, ¿a qué lugares llega? ¿No se han fijado que anuncian, hermanos, en los medios de comunicación que en tal teatro de tal ciudad, en tal, hermano, auditorio famoso, estará la persona, hermano, trayendo su nuevo invento que revolucionará a todo el mundo? Y ahí están todos los medios de comunicación presentes, tomando videos, transmitiendo en vivo, tomando fotografías, haciendo anotaciones, hermanos, comunicándola al mundo lo nuevo que ha salido. En este lugar no había, hermanos, la tecnología que nosotros hoy tenemos, pero ahí estaban con sus propios medios, sus propias formas, hermanos, observando qué era lo nuevo que Pablo les traería. Y Pablo les empezó a hablar de Jesús, les empezó a hablar, hermanos, de cómo el Señor vino, de cómo el Señor murió y resucitó. Pero, hermanos, hubo algo nuevo que Pablo les predicó. ¿Y sabe qué fue? Dijo Pablo, hermanos, que Dios ha asignado en este tiempo que todos los que no le conocen procedan al arrepentimiento. No a muchos les gustó, hermano, pero ese fue el mensaje que Pablo le llevó, ¿ves? No le llevó un reloj, no le llevó una ecuación algebraica, les llevó un mensaje del cielo, donde para poder gozar, hermano, de la misericordia de Dios, era necesario que hubiera un arrepentimiento genuino en el corazón del hombre. Y así como ustedes lo han tomado un poco tristosos, aquellos cuando oyeron el arrepentimiento, ¿sabe qué dijeron? Arrepentimiento. No te metas en la vida mía, viví tu vida. ¿Cuántos están pensando así todavía? Ya no, ¿verdad? Gracias a Dios. Ya no hay de esos aquí. Habían, pero tiempo lejano, hace 2000 años atrás. Pero cuando Pablo le dijo, les traigo un mensaje de arrepentimiento, ellos dijeron, Pablo, mira, ahorita a las 3 tengo una reunión. ¿Sabes qué? Otro le digo, tengo unos negocios que hacer y ahí hablamos de otro. Ahí nos habla más adelantito del mensaje que traes, pero para oírte de esas cosas no tenemos tiempo. Y lo dejaron solo. Porque a la gente no le gustan esos mensajes. Amén. A nadie le gusta ese mensaje. Pero eso es, hermano, lo que Dios ha designado en su palabra. Que nos arrepentamos. ¿De qué? De nuestros pecados. ¿Y cuáles pecados usted? ¿De cuáles pecados? ¿Sabe usted que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ellos pecaron delante de Dios? Y que ellos tenían que pagar por sus pecados. ¿Sabían eso? Pero sabían, hermano, que la descendencia de ellos también, hermano, sus hijos también trajeron el sello del pecado de haberle fallado a Dios. ¿Sabían eso? Y que a través de las generaciones, hermano, ese sello se ha venido repitiendo. Y que ahora, hermano, ese sello nos ha alcanzado a nosotros. Y cada uno de nosotros hemos nacido en este mundo con ese sello. Eso quiere decir
que para quitarnos ese sello de maldición, hermanos, que heredamos de nuestros padres, hermanos, Adán y Eva, Dios ha dado, hermanos, una respuesta y una solución. ¿Cuál es? El de que nosotros nos arrepintamos de haberle fallado, de habernos apartado de Él, y que vengamos, hermanos, a los pies de Cristo en un arrepentimiento genuino para entregarle nuestra vida y entregarle nuestro corazón. Aleluya. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? Para que usted se vaya con el paquete completo a su casa. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa, si usted no sabe y le dice a alguien arrepentite, la persona se va a empezar a rascar. Ay, mira cómo te estás arrepintiendo, qué bonito, ¿verdad? Ya te arrepentiste. Pues sí, gloria a Dios, ya Dios te salvó. ¿Qué significa arrepentimiento? Lo tiene que saber. Arrepentimiento significa cambiar de dirección, de la dirección que usted lleva ahorita en su vida. Si usted no va en la dirección donde Dios lo quiere ver, es decir, en la dirección de su voluntad, usted va entonces en otra dirección. La dirección de Dios es una, no son dos. Ni es la suya, ni la mía, ni la de fulano. Es la de Dios, es una. Si usted no va en esa dirección, necesita arrepentirse, porque está apartado de los caminos de Dios. Y para entrar a los caminos de Dios, no basta con pensarlo, no basta con usar su imaginación, no basta con desearlo. Hay que cumplirlo con los hechos. La Biblia dice, hermanos, que el arrepentimiento, hermanos, el significado de arrepentimiento es cambiar de dirección y cambiar la forma de pensar. Son dos cosas: cambiar la forma de pensar y cambiar la dirección. Le voy a poner un ejemplo para finalizar. Usted pensó en venir a la iglesia este día. Hubieron situaciones que lo quisieron cambiar, ¿sí? Para que no viniera. Pero usted no se dejó cambiar. Usted lo pensó. Y ese pensamiento le dio dirección. Usted pensó, voy a ir a la iglesia. Pero no agarró para el súper. Hay personas que dicen, bueno, no te vimos en el culto. Y que fíjese, yo pensé en ir a la iglesia, pero me fui para el súper, fíjese. Aquí ha pasado. Y uno dice, bueno, ¿qué será esta cosa? Pero usted pensó en venir a la iglesia y trajo esa dirección para venir a la iglesia. El arrepentimiento es cuando usted va en otra dirección, en la dirección donde Dios no lo quiere ver, en la dirección donde la Escritura no lo aprueba que usted camine en esa dirección. Entonces Dios le habla a usted y le dice, hija, hijo, cambia tu forma de pensar para que cambie tu dirección. Amén. Y entonces usted, hermano, ve en la palabra qué es lo que Dios quiere que usted haga. Que usted se acerque a Él, que usted camine en los caminos, en la senda de Él. Entonces usted cambia su forma de pensar y cambia su dirección. Y entonces ahora tiene una nueva vida, un nuevo rumbo. A eso se le llama arrepentimiento. Y Pablo, hermano, cuando les predicaba de Jesús, del plan de salvación, de cómo Dios había mandado a su hijo para que naciera, hermano, y creciera y predicara y muriera, hermano, por nuestros pecados, ofreciendo su vida, su alma, su sangre como un sacrificio delante de Dios, hermano, para borrar los pecados de aquellos que creyeran en Él.
Pablo predicando eso y hablando de la resurrección de los muertos y hablando de que Dios, hermano, ha estipulado en los hombres de que mueran una sola vez y después el juicio. Cuando ellos vieron eso y oyeron, le dijeron a Pablo: Pablo, ya no te queremos seguir oyendo. Déjanos, nosotros estamos con nuestra vida y nosotros tenemos ya nuestros pensamientos y no queremos cambiar nuestra mentalidad. Pero, hermanos, siempre que Dios envía su palabra, siempre hay fruto. Siempre que Dios envía su palabra, siempre hay fruto. Lento, rápido, a medias, pero siempre hay fruto. Y del grupo de personas que oían a Pablo, dice la Escritura que habían unos poquitos que estaban prestando atención al mensaje. Un mensaje bien corto, hermano. Yo aquí me he tirado 3 minutos, 4 minutos me he tirado el mensaje. Y Pablo aquí se tiró como 30 segundos, porque usted lo lee y ya está el mensaje, menos de 30 segundos, yo a 4 minutos, yo para explicarle un poquito. Y dice la Escritura que esos que oyeron a Pablo creyeron al mensaje. Y después que toda la gente se fue y se retiró del lugar, vinieron unos cuantos, unos poquitos, y le dijeron: Pablo, háblanos de ese Jesús, háblanos de ese Dios en el cual nosotros todavía no lo conocemos. Háblanos aún más. Y Pablo les habló y se convirtieron, se arrepintieron de sus pecados y nació una nueva iglesia en ese lugar. Aleluya. Mire, hermano, sean muchos o sean poquitos, Dios siempre tiene un propósito. Y ese propósito es, hermano, de que el Señor quiere ver que cada alma que escucha su palabra, hermanos, proceda voluntariamente al arrepentimiento. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora.